Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandro Gil y junto con el profe Bruno Fernández vamos a trabajar en estos tiempos en la capacitación en historia del fútbol. Algo tan lindo, tan sencillo y tan a su vez esplendoroso como es el fútbol. Vamos a ver por esta capacitación que tiene que ver con distintos tiempos, desde cómo se originó el fútbol, desde cuáles son los avances, desde los estratégicos, tácticos, técnicos, hasta los tecnológicos. Vamos a pasar también los orígenes del fútbol, vamos a charlar los orígenes de los balones, vamos a charlar también cuáles fueron las primeras camisetas, los primeros equipos. Por ejemplo, ¿no? A veces siempre nos preguntamos, en conclusión, ¿se puede decir que el fútbol lleva practicándose más de 2000 años? ¿Se puede decir eso? Bueno, lo vamos a ver en esta capacitación. Pero a veces nos preguntamos desde algún lado, ¿quién inventó el fútbol? ¿Quiénes fueron los que inventaron el fútbol? ¿China, Japón, Egipto, Inglaterra? ¿Eh? Bueno, esos son algunos de los países que pueden llegar mediante esta capacitación a conocerse si realmente, por distintas deducciones, han inventado el fútbol, han creado el fútbol, desde dónde se viene jugando, cuál es su esencia básica y a su vez, por sobre todas las cosas, cómo se fueron oficializando las reglas, ¿no? Cómo se fueron llevando a cabo adelante y hoy por hoy todos los amantes del fútbol, que somos más de 2000 millones de personas, ya lo tenemos incorporado adentro, todo, absolutamente todo el reglamento. Hoy se puede decir que medio planeta juega al fútbol en su cotidiano, ¿sí? O mira fútbol, o lee fútbol, o está informado, o conoce. Medio planeta, una de cada dos personas en el mundo, hoy están vinculadas al fútbol. Vamos a pasar a la capacitación. La historia del fútbol se considera a partir de 1863, año de fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol, aunque en sus orígenes, al igual que los demás códigos de fútbol, se remontan varios siglos en el pasado, particularmente en las Islas Británicas durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre los diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo III a.C., los primeros códigos británicos que dieron origen al balompié se caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizás uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol tuvo su momento culminante durante el siglo XIX. En 1848, representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el Código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863, en la ciudad de Londres, se oficializaron las primeras reglas del fútbol. Desde entonces, el fútbol ha tenido un crecimiento constante hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo, con unas 270 millones de personas al día involucradas. Con la realización de la primera reunión de la International Football Association Board en 1886 y la fundación de FIFA en 1904, este deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia del mundo. Vamos a hablar de los primeros orígenes, de los primeros juegos. ¿Sí? Como decimos anteriormente, tenemos dudas o tenemos también certezas si se originó en China, si se originó en Egipto, si se originó precisamente en alguna de las islas británicas. Pero, ¿qué queremos decir con los orígenes? Los orígenes son a los primeros juegos. Vamos a remontarnos a los primeros juegos, a los momentos donde el ser humano, por primera vez, armó una especie de balón con lo que tenía a mano y fue desarrollando el mismo juego del fútbol. Por eso este deporte ha sufrido a lo largo de la historia numerosas transformaciones para mejorar sus condiciones y prestaciones, y gracias a los nuevos materiales utilizados y avances en su elaboración y desarrollo, ha podido realmente resurgir, crecer
y acoplarse también a los tiempos que fue desarrollándose la humanidad. No es casual que el fútbol, con los primeros indicios humanos, desde la escritura, desde otros también indicios humanos, como por ejemplo la civilización, el fútbol también se ha ido civilizando. No lo olvidemos que hablábamos de violencia extrema, de distintas situaciones que tenían que ver, hasta inclusive, me animo a decir, con entrenamientos militares, pero no nos vamos a ir adelantando, sino que vamos a pasar a acá a la primera parte de los orígenes de los primeros juegos. Vamos a hablar de Egipto, en 1400 a.C. En Egipto, los niños egipcios jugaban con elementos esféricos fabricados a través de papiro, caña, arcilla, madera o marfil. ¿Qué tenemos acá en Egipto? Egipto es una de las primeras cunas de las civilizaciones. Todos conocemos las pirámides de Keops, de Kefren y de Miserino, entre otras de las tantas ruinas hoy que tiene y maravillas del mundo que tiene Egipto, pero en el Cairo, tal vez en los primeros lugares del Cairo, los niños jugaban, ¿sí?, con elementos esféricos fabricados a través de papiro, que era como una especie, como quien dice, de papel, ¿no? De caña, arcilla, ¿sí? La arcilla con la cual ellos han hecho mucho, pero muchísimo material también, ¿sí? Madera o marfil, ¿sí? Los egipcios, 1400 años antes de Cristo, ya vemos cómo, quien dice, están medianamente organizando los niños, ¿sí? Los niños egipcios. No olvidemos que Egipto, un pueblo muy esclavizado, muchos faraones, los niños en sus ratos de juego claramente abordaban estas temáticas. Los mayas, vamos a los mayas. Los mayas, en el 1400 también antes de Cristo, ¿sí?, ya en esta cultura un poco más acá, incaica, pack to pack, ¿sí? Fue un deporte con connotaciones de ritual. Se practicaba tanto en la vida cotidiana como en las celebraciones religiosas. Tenía un gran valor honorífico. ¿Cuáles eran sus objetivos? Golpear la pelota con la cadera y meterla en un agujero. ¿Sí? Introducir el balón en un agujero. Pack to pack. Ya movían la cadera, como quien dice, movimiento de cadera, y le pego con la rodilla, ¿sí?, parte del muslo, hacia algún lugar, principalmente que tenga como objetivo el punto. Después tenemos el juego, el Suchu en China, el Cujú, ¿sí? ¿Qué pasó en China en el 300 antes de Cristo? Ya en China, tres lugares completamente distintos, ¿no? Tenemos Asia, tenemos los mayas y tenemos también China, ¿sí? Ya tenemos África también, en Egipto, pero el origen del primer balón de fútbol en sí se remonta al país asiático. Uno de los gobernantes, llamados Fuji, inventó una pelota hecha con raíces duras que envolvió en pedazos de cuero duro, la cual no se pateaba, sino que se pasaba de unas manos a otra. ¿Qué queremos decir con esto? Que en tres lugares distintos, ¿sí?, distópicos por sí, ya se venía practicando desde la misma civilización. No había, recordemos hoy, la transmisión de medios como para decir esto lo traemos de algún lado o esto traemos del otro, sino que tenemos los egipcios, los mayas y los chinos siempre acercándose antes del nacimiento de la nueva era, ¿no? Todo esto antes de Cristo. Vamos a pasar ahora a ver cómo tenemos la antigua Roma, ya el 400 después de Cristo, el Arparstum, ¿sí?, que fue creado. Ya tenemos el 400 después de Cristo, época romana, la antigua Roma, ¿sí? Ya es un juego creado como entrenamiento militar para legionarios y reclutas. El terreno de juego era un rectángulo delimitado con cuerdas. El objetivo consistía en llevar una pelota al otro extremo del campo, utilizando toda la violencia que fuera necesaria, excepto matar. ¿Sí? Había un rectángulo delineado con líneas, con sogas. Se llevaba la pelota del modo que sea, de un lado a otro, parecido a un fútbol medio rugby, se puede decir, pero no se podía matar. Se jugaba con el pie y con las manos, pero no se podía lastimar a la otra persona, ¿sí?, de muerte, claramente. Se jugaba con violencia, sí, pero no se podía matar. Ya ahí, no solo también algunas reglas, sino que hay normas de convivencia dentro del campo de juego.
Y después tenemos el Kemari en el Japón en el año 500. Esto ya tenía más carácter ceremonial, siendo el objetivo del juego que era mantener una pelota en el aire, pasándosela entre jugadores, entre los jugadores. Se pasaban la pelota en el aire, ¿eh? No es casual que el fútbol romano es un poco más rudo, el fútbol japonés es un poco más ágil, ¿sí? Dependiendo también las zonas donde empezó a practicarse, ¿sí? Tenemos la agilidad, el equilibrio, la acrobacia del japonés y no quiero decir que claramente en Roma no lo sean o en Italia no lo sean, sino que no es casual los estilos de juego, los nacimientos de los estilos de juego. Y después tenemos acá a los indios norteamericanos, en lo que hoy es Estados Unidos. Los aborígenes practicaban el juego que consistía en meter un gol con porterías altas y muy separadas, ¿sí? Ponían palos de caña, uno a 8 metros del otro, y ya tenemos el año 1000, los indios norteamericanos ya también, ya los primeros, casi como quien dice, los primeros arcos, ¿no? Ya no pasamos la pelota por el aire, sino que son porterías altas y separadas, ¿sí? Bastante separadas, pero medianamente tenemos la idea de llevar como objetivo el balón hacia ese lugar. Vamos a continuar también hablando, ya acercándonos un poco más al tiempo de acá, de Francia, el soulé. El soulé es un juego de pelota francés que se practicaba en prados, bosques y hasta en las villas o estanques. El fin era lanzar la pelota a un lugar determinado. El juego de precisión. Y si, como hablábamos recién de Italia, hablábamos recién también de Japón, de China, de la acrobacia, de la fuerza, no es casual que en Francia se trabaje mucho el fútbol con precisión, ¿sí? Con precisión en velocidad. Lo que tienen los franceses hoy por hoy, en el año 2020-2021, son muchísima precisión en velocidad, ¿sí? Podemos ver el fútbol francés, que si bien tal vez la técnica no es alta, tal vez o sí, pero no está tan vista, pero sí está visto la precisión en velocidad, ¿sí? Hoy los franceses, no es casual, se están remontando casi a los orígenes, ¿eh? Juego de precisión, no es casual. En las Islas Británicas, el juego de pelota ya en 1170, ¿eh? Hace casi ya 1000 años, es el registro más antiguo de una actividad similar al fútbol moderno, sin límites, sin reglas y muy violento. Fue un juego de pelota, no se usaba la palabra fútbol, fue un juego de pelota que se practicaba por los jóvenes londinenses. Se utilizaba los pies para frenar al rival. Las Islas Británicas, volvemos siempre al origen. En Inglaterra, hoy el fútbol utiliza mucho la parte física, ¿sí? No es casual que el origen inglés tenga que ver con la parte física, el origen francés tenga que ver con la precisión y el origen japonés, por citar un caso, tenga que ver con la acrobacia, la elasticidad y demás situaciones que tienen que ver con lo físico, ¿sí? Por eso siempre hablamos de los orígenes, cuando hablamos de acrobacia, de agilidad, de elasticidad, cuando hablamos de precisión en velocidad, cuando hablamos también, como en las Islas Británicas, ¿sí? Muy violento. Hoy el fútbol inglés puedo decir que es el más violento y estaríamos todos de acuerdo y nadie diría, no, la verdad me parece un poco más violento, pero está entre uno de los no más violentos, sino como más ásperos a la hora de practicarlo, ¿sí? Por ahí la palabra violento no, pero es muy rudo, es muy duro y es muy áspero. Y no es casual que en 1170 haya comenzado desde ese lugar esa historia. Vamos al año 1500 en Italia, el famoso calcio florentino, que fue un deporte muy organizado y menos violento que sus pares, que los pares británicos claramente. Se jugaba con dos equipos de 27 jugadores usando pies y manos. De los 27 jugadores son 5 arqueros y el objetivo del juego era sumar más puntos que el equipo rival. Ahí ya comenzaban los primeros goles. ¿Sí? Fue un deporte organizado, menos violento. No es casual, claramente. Vamos a repetir siempre lo mismo, que Italia juega con muchos defensores en la portería. Vamos a ver ahora, vamos a hablar de precisamente los tiempos ya acercándonos acá, ¿sí? De algo muy, pero muy importante que no tenemos que dejar pasar por alto en esta capacitación de historia, que hablábamos siempre, cómo se originó, pero vamos a hablar ya del primer partido de la historia. Tenemos dos datos.
Vamos a hablar primero del dato principal. El dato principal habla que en Londres, ¿sí? Para establecerse en Londres, ahí, como vemos un poquito más chiquito, se logra el consenso para establecer las 14 reglas del fútbol que recibe el nombre de Football Association. Football Association, en inglés, Asociación de Fútbol, los fútbol y asociados. Ese es el primer dato. ¿Por qué el 8 de diciembre del 63, de 1863? Porque a raíz de ese dato, de las primeras 14 reglas, ¿sí? Se llevó adelante el primer partido de la historia 11 días después, el 19 de diciembre de 1863. Todo nace en diciembre de 1863. Recordemos que, bueno, ya se venía jugando en algunos colegios, ya se venía jugando en algunas iglesias, se venía jugando en algunos institutos, en algunos pueblos, pero siempre sin reglas. ¿eh? Lo más cercano que tenemos, el calcio florentino al 1500. Después, Gran Bretaña, por lo que vemos en Inglaterra, ya medianamente empieza a pensar en el fútbol, no con normas de convivencia, no con normas legisladas por los mismos autores a la hora de iniciar el juego, sino que ya con un reglamento, dependiendo ese reglamento de cómo se va a desarrollar el fútbol, de cómo se va a desarrollar el juego, cómo se desarrolla el fútbol en su totalidad, ¿no? Dentro de esas 14 reglas es cómo se va a dar el resultado del partido, porque al tener reglas ya se acotan los resultados, se acotan las infracciones, se acotan también la pelota si se va afuera, se ingresa con las manos, tenemos 14 reglas ya, ¿sí? Entonces, hace 157 años, en el barrio londinense de Morlake, Inglaterra, se disputaba el primer partido de fútbol de la historia, protagonizado nada más y nada menos por el Barnet Football Club y el Richmond Football Club. Fue además el primer partido de fútbol disputado bajo un reglamento oficial por la recientemente creada Football Association. ¿Qué queremos decir? Que hace unos días la actual Federación Inglesa de Fútbol se había creado el 8 de diciembre, entonces dijeron, bueno, esta semana no, unos días después de esa semana, como vemos ahí en la imagen, vemos fábricas, una Inglaterra en plena época de fábricas, ¿sí? Muchas personas con pantalones, ¿sí? Casi con camisas. Es algo muy interesante observar también las imágenes porque vamos a ver fábricas, porque vamos a ver ¿eh? el primer partido de la historia, cómo medianamente esta imagen refleja el primer partido de la historia. Hasta entonces las reglas oficiales del fútbol no existían y en cambio los partidos se regían por una serie de medidas estandarizadas localmente en las instituciones educativas, lo que generaba un verdadero caos a la hora de jugar más allá de las escuelas. ¿Por qué? Porque era un deporte que venía en auge, venía en crecimiento y mismo la sociedad, el momento de la sociedad cumbre, ¿sí? Tenía leyes laborales, no es casual, por eso siempre decimos, las primeras leyes, ya las primeras independencias en algunos países, y épocas de revoluciones, ¿no? Europa revolucionada en 1860, ¿sí? Recordamos las primeras industrias, el auge industrial, ¿sí? Esas horas que trabajaba la persona, el hombre, porque esto vamos siempre hablando, primero lo empezaron a practicar mucho los hombres, también las mujeres, pero mucho auge industrial en el tema de las fábricas, donde la mujer se la tenía en la casa y el hombre llegaba y necesitaba un poco de diversión, ¿sí? De esparcimiento, algo bastante que era muy típico de la época, ¿no? Obviamente estamos hablando hace 200 años atrás, 150 años atrás, por supuesto las cosas cambiaron en ese sentido un poco para mejor, ya mucho más organizados. Vamos a continuar ahí con las reglas oficiales, porque ¿cuáles fueron las primeras reglas oficiales? ¿Sí? Las primeras reglas oficiales eran medidas reglamentarias para el campo de juego, medianamente se mantiene los 60 o 70 metros, ¿sí? Históricamente, hoy ya son 75 a 115, pero más o menos 60 por 80 o 90, hoy ya son 120 por 75 o 115 por 75, como mínimo. Los minutos de juego, dos tiempos de 40 al principio, dos tiempos de 35, después dos tiempos de 40, hoy ya son dos tiempos de 45. El número de jugadores, ¿sí? Empezó a jugarse con 14 jugadores, hoy ya son 11. El color de las indumentarias, claramente, para entender
medianamente cuáles eran los rivales del otro y a quién tenían que pasarle el balón a la hora de llevar adelante las jugadas. Los laterales, los penales, las infracciones afuera del área, se empezaron a cobrar como penales. Las infracciones afuera del área históricamente se empezaron a cobrar como penales. Era todo penal. Lo cercano al área era penal. Después, bueno, las faltas ya después, ya directamente adentro del área, ya era penal, la pena máxima, y el penal era al principio en una fuera del área, después se metió adentro del área chica, después fue todo el área, fue como quien dice, cambiando. Y después, bueno, las faltas, por supuesto, infracciones como agarrarse, hacer una zancadilla, quitar el balón de atrás. Claramente, seguramente en ese partido, en diciembre de 1863, seguramente no habrá sido para nada limpio el juego, sino que él más bien el primero donde venían ya, no sé quién lo habrá dirigido precisamente, pero habrá tenido muchos problemas el árbitro a la hora de llevar adelante el juego y porque seguramente habrá tenido que pitar, como quien dice, en el caso que haya habido árbitros, no hay registros de eso, no hay registros, en el caso que haya habido árbitro, ha tenido que pitar y parar el juego a cada rato. Vamos a pasar a otra filmina, ahí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, lo que hemos visto el ingreso de los primeros pueblos hacia el deporte, como también observamos de manera adecuada el crecimiento. Tenemos en China, ¿sí? El Kujú, ¿sí? Tenemos también en Japón, tenemos los mayas, tenemos los egipcios, tenemos el calcio florentino, tenemos Gran Bretaña también, que ya venía en 1100, en el año 1100, los romanos en el 300 después de Cristo, en el 400 después de Cristo, que lo único que no se permitía era matar. Tenemos un montón de información dentro de esta capacitación que no es nada más y nada menos que los orígenes de los cuales nunca debemos dejar de conocerlos, porque es donde hoy por hoy podemos llegar a entender el fútbol de la manera que se juega. Nos estamos viendo en la próxima capacitación de historias del fútbol.